Pues qué gusto que estén todos aquí reunidos. Somos una buena cantidad de personas que están interesadas. Mi nombre es Verónica Lomelín. Soy la coordinadora académica del Diplomado de Comunicación y Manejo de Crisis, que dará inicio el próximo 4 de noviembre. También imparto 2 módulos en este diplomado, que es el de comunicación organizacional y el taller de manejo de crisis. Agradecemos muchísimo al ITAM esta oportunidad. Todos estos panelistas, nuestros expertos, son gente que tiene muchísima experiencia y que además, como decíamos el otro día, entre todos juntamos fácil 100 años de experiencia en el manejo de comunicación, tanto en tiempos de paz como en tiempos de crisis. Y hablando de eso, precisamente el panel de esta ocasión, vamos a hablar cómo podemos salir airosos y pues ojalá reforzados de esta crisis global, inédita, que empezó como una crisis sanitaria y que actualmente estamos hablando de una crisis económica, política, social e incluso emocional. Permítanme presentarles a los panelistas que van a platicar con todos ustedes acerca de su experiencia, acerca del área que les corresponde. Alcen sus manos para que los identifiquen, por favor. Roberto García Beltrán, que en el diplomado dará introducción a las relaciones públicas y el módulo de responsabilidad social. Alberto Martini, que dará el módulo de audiencias digitales y Big Data. Silvia Tapia, que dará el módulo de redacción corporativa como reflejo institucional. Alejandra Zorrilla, que dará el módulo de relaciones comunitarias. Y Guillermo Castro, que dará el módulo de comunicación política y gubernamental. Les voy a pedir a cada uno de ustedes, profesores, que den una breve introducción a sus módulos y voy a invitar a todos los presentes que si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario, nos lo hagan por favor a través del chat dirigido a mí para que los profesores podamos irles contestando todas sus dudas. Muy bien. Roberto, por favor. Roberto, brevemente les cuento. Roberto, para empezar, es filósofo. Tiene una maestría en responsabilidad social. Está, como no se conforma y no tiene nada que hacer, está cursando el doctorado en administración. Tiene más de 20 años de experiencia en relaciones públicas, trabajando con empresas globales de tecnología y asesorando a empresas en diversos sectores. Sabemos que eres un apasionado de la docencia académica porque ya tiene más de 25 años dando clases. Adelante, Roberto, por favor. Muchísimas gracias. Perdón por lo de filósofo, nadie es perfecto. Bienvenidos a todos y parte de esta charla es qué nos deja esta crisis. Si yo tuviera que resumir la crisis, yo creo que hay 2 cosas. Número 1, el mundo se reseteó. Vero comentaba que vengo de tecnología, textualmente le dimos reset, se aparó todo y a partir de ahí todo va a tener que arrancar. Entonces, para el tema académico, que es el que nos tiene hoy, tenemos 2 opciones. Una es el reskilling, o sea, tenemos que aprender nuevas habilidades y competencias sí o sí. Un ejemplo es lo que estamos viviendo ahorita. Deberíamos estar de manera presencial en una sala del ITAM, todo el mundo sufriendo por el tráfico de estas horas en jueves para llegar, alguien matándose para llegar y hoy salimos de una reunión, tranquilamente nos conectamos, estamos en casa, algunos multitasking están haciendo un par de cosas además de escucharnos, ese es un tema de reskilling y como eso va a haber mucho del tema de reskilling. Y el segundo es el upskilling, o sea, no solo tenemos que reinventar, sino aprender cosas nuevas. Yo soy un profesor de tiempo que era de pizarrón y esta pandemia me llevó a tener que hacer presentaciones y entonces en el Zoom no les ves la cara. Ahorita hay 107 gentes conectadas y no vemos a nadie. Entonces asumimos que nos están escuchando como un acto de fe,
pero no tenemos ni idea si van en el coche, si están en una junta, si aparte de esto están haciendo otra cosa. Entonces, hay un reto académico en este reskilling y upskilling. Partiendo de eso, la comunicación se tiene que reinventar desde la parte de la comunicación corporativa. Dos vertientes que a mí me toca abordar son las relaciones públicas y la responsabilidad social. Las relaciones públicas, a ver, las audiencias cambiaron. O sea, hoy hay 3 periodismos a los que nos enfrentamos, que es el periodismo tradicional, que no está muriendo, se está reinventando. Vamos a seguir teniendo periodistas, vamos a seguir teniendo medios, simplemente van a reinventar la manera en que esos medios nos dan la información. Pero nació un nuevo periodismo, que es el periodismo ciudadano. Mucha gente me critica cuando pongo el término, pero la realidad es que hoy hay influenciadores a los que les hacemos caso. Y la opinión pública se empieza a gestar por ambos. Entonces nos lleva a un reto que es el periodismo corporativo. O sea, si yo como organización, como empresa, no soy capaz de contar una noticia que yo sé que tenga el valor de noticia, pues simplemente estoy fuera de la jugada. Y en el tema de responsabilidad social, tenemos que reinventar el concepto de ciudadano corporativo, tenemos que aprender a generar un valor con la sociedad. O sea, toda organización que como esencia tiene la generación de riqueza, le quita algo a la sociedad. Y cada vez más las organizaciones son más conscientes de regresarle a eso, a esa sociedad. Responsabilidad social no es otra cosa que entender qué es lo que puedo generar como un valor compartido con la sociedad para hacer una responsabilidad social integral. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias. Muy interesante. Alberto Martini. Alberto trabaja desde hace muchos años, es el especialista digital, de estrategia digital, que ha logrado clientes que ponen toda su confianza en él, como Banorte, como la Fundación Televisa, que él desarrolla las estrategias digitales para estas grandes empresas. Él es director digital de MUTEC, que es el Festival Nacional de Creatividad Digital para las ciudades de la Ciudad de México, Tokio, Dubái, San Francisco, Buenos Aires y Barcelona. Y aquí dice, hace Jägermeister, a nivel regional, toda la estrategia digital. Bienvenido, Alberto, te escuchamos. Pero gracias por las palabras y gracias a todos quienes estén escuchando desde sus casas, celulares, etc. El módulo de audiencias digitales y Big Data creo que viene muy justo para los tiempos que nos toca vivir, pero también es muy injusto porque justamente las redes sociales y todo lo que es Internet, pre-pandemia, cambiaron todas las reglas. Y lo que está sucediendo en muchas de las empresas, organizaciones, es que están haciendo grandes esfuerzos de comunicación, pero a veces se olvidan que uno de los elementos más importantes es primero encontrar a quienes le estamos yendo a hablar, ¿no? a generar un discurso. Lo que quisiera compartir en este módulo es la posibilidad de todas las herramientas que tenemos para poder trabajar audiencias. A mí me gusta decir que a veces no es lo mismo generar un mensaje para una mujer de 30 años que está casada o embarazada a una que no lo esté, aunque el producto sea el mismo, pero justamente hoy tenemos la posibilidad de generar matices en la comunicación. Luego lo que está es el Big Data, que es toda la información que se puede recolectar en cualquier tipo de área, pero en este módulo le vamos a dar mucha atención a todo lo que es el Big Data de un proceso de comunicación digital para poder generar insights que retroalimenten justamente lo que es una estrategia y que pueda tener un norte mucho más eficiente. Eso es brevemente un poco el resumen, pero los invito a que investiguen sobre el diplomado, sobre este módulo, y que con suerte tengamos la oportunidad de conversar y profundizar sobre estos tópicos. Muchísimas gracias, Alberto, interesantísimo, porque además pues es todo un nuevo mundo, un nuevo lenguaje. Yo cuando me platican las cosas, yo que soy la viejita del grupo, no saben, da trabajo, pero bueno, para eso estamos, para aprender. Bueno, sigue Silvia Tapia. Silvia tiene más de 12 años de experiencia en relaciones públicas. Ella es de formación periodística. Es socia en 2 agencias de comunicación mexicanas. Ha planeado y ejecutado estrategias de comunicación de compañías y marcas como Pfizer, Novartis, Levi's, Bacardi,
Volvo, Liverpool, Alpura, entre muchas otras más. Su gusto por la redacción y su formación periodística perfeccionista, porque es una perfeccionista, le ha ganado el respeto de periodistas y columnistas de medios tanto tradicionales como digitales y de redes sociales. Por favor, tienes la palabra, Silvia. Ay, Vero, muchas gracias. Pues creo que, a ver, un poco para platicar de lo que va el módulo, ¿no? Que habla de cómo puede salir reforzado de este momento inédito en la historia, no solo de México, sino del mundo. Creo que uno de los temas que para mí es relevante y sobre el cual quisiera platicar es cómo las compañías han tenido que dejar como modificar su forma de comunicarse con clientes, con socios, con empleados, ¿no? A través de una forma que no era la normal, ¿no? O sea, en algún momento tú como compañía podías tener alguna activación en punto de venta y tener un acercamiento con tu cliente mucho más cercano, ¿no? Perdón la redundancia, que lo que puede ocurrir ahora, ¿no? Lo que ha estado ocurriendo estos meses, en donde todos han tenido que recurrir a lo escrito. También hay videos y hay muchos otros recursos en el formato digital, pero es decir, WhatsApp, el correo electrónico, la forma de comunicarte de manera directa con tus diferentes audiencias, se aceleró hacia la parte escrita, ¿no? Durante mucho tiempo se ha hablado que incluso hasta el 93% de nuestra comunicación es no verbal y nos quitaron esos recursos, ¿no? De pronto ya no los tenemos, ya no podemos comunicarnos así. Y una de las cosas que creo que le está dejando como relevante a muchas compañías este momento es que tienes que aprender a comunicar de otra manera, ¿no? Que no puedes contar siempre con los mismos recursos, con saber que vas a tener enfrente de ti a alguien y la manera en que se comunique cada compañía, ¿no? Respetando pues su manual corporativo de comunicación, ¿no? Sus guidelines de cómo se quiere dirigir a sus audiencias, pero a través de lo escrito es muy importante. Creo que muchos no lo habían valorado hasta ahora que no tienes muchos otros recursos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que una de las cosas con las que muchas empresas van a salir fortalecidas, y gobiernos también, por supuesto, es la manera de comunicarse a través de lo escrito. Muchísimas gracias, Silvia. Entonces ya no se va a usar como en mi época se usaba el AFMO, ATO y SS, afectísimo, atentísimo y seguro servidor. No, ya no, eso ya no habla, ¿verdad? Ya no mucho, ya no mucho. Muchas gracias, Silvia. Bueno, sigue Alejandra Zorrilla. Ale no solo ha estudiado y enseñado sobre relaciones comunitarias, sino también ha trabajado directamente con distintas agencias de cooperación de la ONU, de gobiernos cooperantes o aliados como Japón, Alemania y España, gobiernos de los estados mexicanos y con empresas privadas para fortalecer las relaciones comunitarias que han permitido mejorar procesos productivos y negociaciones locales. Como dice Alejandra, en cada comunidad hay una oportunidad de negocio. Ale, tienes la palabra. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hola de nuevo a quienes están desde el principio y a quienes no habían llegado, pues hola. Y muchas gracias por preguntarse cómo salimos fortalecidos de la crisis. Porque una crisis que ha puesto en evidencia que el comportamiento de cada persona y de cada comunidad influye en el todo, en el sistema completo, nos influye a todos. Tradicionalmente una comunidad se definía como un grupo de personas que viven juntas y que tienen los mismos intereses. En esta nueva realidad que ha venido evolucionando junto con la tecnología, junto con el crecimiento de las clases medias, la migración, la autonomía de las personas y otras muchas megatendencias de las que ya estaremos platicando más adelante, los límites y las fronteras comunitarias se han ampliado o incluso hay quien dice que se han difuminado. Hoy
Reconocemos que una comunidad no es un grupo homogéneo y homologado de individuos que bailan todos al mismo son, aunque claro, seguimos siendo bichos sociales que nos movemos en comunidad para sobrevivir. Así que creo que el sentido de pertenencia va a seguir siendo un asunto que nos defina como humanos y que no parece que va a cambiar, que va a seguir estando ahí todo el tiempo y que nos va a seguir insistiendo en que es muy importante fortalecer estas relaciones comunitarias y que esto no es solo cuestión de identificar a los grupos que participan o que influyen en una iniciativa, en un negocio o en un sistema social, sino comprender a las personas que lo conforman y a sus vínculos relacionales y a sus distintos intereses y percepciones, incluso sus conflictos internos, porque están ahí muchas de las oportunidades y amenazas de nuestras propias relaciones, que como ya decía Vero, en cada comunidad hay una oportunidad y también, por supuesto, una amenaza. Yo les contaba aquí a los colegas que me gusta mucho comparar las estrategias de relación comunitaria con una mesa de billar en lugar de una mesa de boliche. Es decir, no solo hay que ajustar la estrategia para lanzar una bola que tira todos los bolos idénticos entre sí, sino reconocer que cada bola que tocamos, cada persona que tocamos en una comunidad, toca a otra, mueve a otra y las acerca o las aleja de nuestros propios objetivos y de los suyos propios. Y además algo muy importante, si metemos una bola negra a la buchaca, perdemos el juego. Mucho cuidado, porque las comunidades son muy vulnerables a cada persona. Por ello, yo los quiero invitar a superar este paradigma de desarrollar estrategias homogéneas para relacionarse con las comunidades que influyen y que afectan la operación de sus organizaciones y de sus negocios y a conocer una serie de herramientas que puedan aprovechar para responder a esta gran diversidad de oportunidades que representan esta capacidad de fortalecer las relaciones con cada comunidad y a través de las comunidades con cada una de las personas que las conforman y con las que nos vamos a relacionar en bonche y en privado. Entonces, pues bienvenidos y me va a encantar escuchar sus preguntas. Aquí estamos pendientísimos de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Pues interesantísimo, no cabe duda. Bueno, ahora le va a tocar a Guillermo Castro. Guillermo Castro, les decíamos, es el encargado del módulo de comunicación política y gubernamental, que en este momento yo diría que es el tema álgido, ríspido y lleno de espinas. Él cuenta con estudios de Derecho en la UNAM, en el CIDE, en el ITAM y de la SOGEM. Es doctor honoris causa en comunicación estratégica y ha hecho múltiples cargos y responsabilidades en el gobierno, los medios y empresas globales AAA. También ha preparado a múltiples voceros en crisis dentro del gobierno, en diversas administraciones a lo largo del tiempo. Nada más y nada menos. Tienes la palabra, Guillermo. Gracias. Ay, Vero, qué generosa y qué honor estar aquí con el panel, pero sobre todo con la audiencia que nos está sintonizando y que está eligiendo este webinar por encima de cualquier otra opción que le ofrece el Internet. Eso ya nos dice algo de nosotros en esta comunidad que se va a estar formando aquí como en una hora. Estamos preguntándonos cómo salir fortalecidos de la crisis. Tú que estás viendo estás en crisis, nosotros también estamos en crisis, pero ¿cómo vamos a reaccionar o qué podemos hacer o cómo vamos a salir fortalecidos? Esta crisis del COVID-19 pues aceleró el avance digital en esta era de la información y en ella pues el vehículo principal es la comunicación, pero también desde el punto de vista del módulo que yo tengo, que es comunicación política y gubernamental, pues si estás tú viendo este seminario, a lo mejor prestas tus servicios ya o quieres prestarlos. Y puede ser academia, industria o gobierno, más o menos, a grosso modo. Pero si eres cualquiera de lo que no es gobierno, pues tienes que tratar con el gobierno. Y si quieres entrar al gobierno, a lo mejor quieres hacer una diferencia y por eso estás aquí.
estás buscando algo. Y eso es lo que hace que estés aquí sintonizado. Crisis también significa cambio. ¿De qué va este módulo? Bueno, comunicación política y gubernamental. Van a ver un enfoque bastante irreverente de mi parte y probablemente a veces hasta terrible, pero también eso es la disrupción. Qué flojera los viejos paradigmas, qué flojera todas estas estructuras que se están cayendo. Y vamos a tener un par de temas que son muy apasionantes. La comunicación política y gubernamental, que no es lo mismo, es un género próximo, pero tiene diferencias específicas. ¿Cómo distinguirlos para que no nos equivoquemos? Cómo comunicarse con y desde el gobierno, teoría y prácticas. Aquí lo más importante es cuántas horas de vuelo has hecho, cuántos problemas has resuelto y que tomes toda nuestra experiencia sumada y la podamos ir aplicando a tu caso concreto. Hemos tenido alumnos, directores de empresas súper grandes, gente de política, pero también estudiantes, y en las clases vamos diseñando estrategias que después ellos implementan y aumentan facturación, eficiencia, cómo prevenir crisis, etc., etc. Comunicación social, por supuesto, pero tácticas también de imagen aplicada. O sea, cómo entrar, cómo conectar con tus audiencias. Tenemos una idea aquí, que cada día es un día de campaña, seas privado, seas gobierno. Y preguntaba este señor que hace productos con una manzanita muy bonita, que quién tiene poder ahora en el mundo. Lo preguntó hace algunos años. Y alguien le dijo, Nelson Mandela, bla, bla, bla. Y él dijo, no, tienen poder la gente que puede contar historias. El storytelling famoso es lo que permite llegar incluso a la presidencia de la República, aquí o en varios países. Es elaborar una narrativa y vamos a aprender a hacerlo. Mensajes a través de mensajes clave, pero también manejando este tema que es la crisis potencial de cada día. Antes las crisis eran picos, ahora está muy, muy pareja. Y vamos a tener entonces también manejo y construcción de percepción, es decir, lo que es y lo que parece en la comunicación política y gubernamental. Y queremos darte un arsenal de herramientas, de armas, para que lo incorpores como ventajas competitivas. Muchísimas gracias, Guillermo. Oigan, pues Gracias. está padrísimo. Bueno, no saben, nos están inundando de preguntas, o sea, agárrense. La primera que tengo aquí, que la seleccioné porque me parece que tiene mucha relevancia, dice, Roberto, ¿nos puedes decir qué han aportado las relaciones públicas a la forma de enfrentar esta situación tan atípica? Muchas gracias, interesante pregunta. Yo creo que la base de las relaciones públicas es el manejo de percepciones, y percepción es lo que alguien entiende, siente o piensa de una situación. Eso nos lleva al tema de fondo de que la percepción no es ni buena ni mala, es eso, es una percepción. Dependiendo la audiencia que tengamos y la audiencia que nos interesa como organización, como empresa, cambió su percepción para bien, la pregunta es, ¿qué hicimos que forzó esa o ayudó a esa percepción? Si, no sé, el caso de la pandemia es, si mi empresa yo siento que reaccionó de forma adecuada, seguramente mi percepción y sentido de pertenencia a esa organización es mayor. Y si al revés yo creo que no lo hizo bien, y el tema no es si lo hizo bien o no, el tema es si la empresa tiene o no tiene un plan, el tema otra vez es percepción. Relaciones públicas es ese manejo de percepciones. Entonces lo primero que tenemos que entender es desarrollar ese perception management para decir, esta es. Y sobre eso elaborar un plan. Entonces, respondiendo a la pregunta es, depende de la empresa, la situación, la percepción es buena o mala. Podemos tener una percepción de que el manejo del gobierno en la pandemia fue bueno o fue malo. Esa es nuestra percepción. Si el gobierno tiene interés, porque en la política pública mi voto es importante, debería estar preocupado cómo se sintió que se manejó la crisis.
Entonces, este mundo de relaciones públicas ayuda a las crisis en ese manejo de percepciones. Si la percepción es negativa en función de lo que yo espero, tengo que elaborar un plan para cambiar esa percepción. Si la percepción es positiva en base a lo que yo quiero, tengo que entender qué hice bien para reforzarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que hayan respondido satisfactoriamente sus dudas. Aquí tengo una para Silvia, que también me parece muy interesante. Silvia, una vez que volvamos a la normalidad, y me puso una carita de... ¿La comunicación escrita seguirá teniendo ese papel preponderante a nivel interno y externo de las organizaciones? Me parece que no es que vaya a aumentar. En realidad siempre ha tenido un papel preponderante, pero no todas las compañías le han dado la importancia que requiere. Muchas veces pensamos que una comunicación presencial, ¿no?, es la respuesta, cuando hay muchas formas de acercarnos a las audiencias que que vienen a partir de lo escrito, ¿no? Y al final, como la redacción corporativa es parte de todo un conjunto que trabaja justamente en esa percepción, ¿no?, de la que hablaba Roberto. Cómo te comuniques en lo físico, en lo escrito, en todos los medios, tiene que ser congruente. Y por supuesto que la redacción corporativa es parte de eso, ¿no? La comunicación la comunicación escrita sigue siendo parte relevante de cómo cualquiera persona, parte de las audiencias, ve a las compañías. Entonces, no es que vaya a tener un papel preponderante, es más bien, todos los que en su momento a lo mejor no le daban importancia y que hoy lo están haciendo, tienen que mantener ese nivel que siempre ha tenido, ¿no? Y que es mantenerla siempre como un elemento importante de cómo comunica la compañía. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí tengo una pregunta para Alejandra con su tema de relaciones comunitarias. Me dice, Ale, ¿quiénes deben ser los responsables dentro de una organización o empresa de hacer relaciones comunitarias? Buenísima pregunta, Vero. Gracias por preguntar, quien quiera que haya sido. Bueno, me parece que como muchos otros ámbitos de las relaciones públicas y de la comunicación, hay muchas áreas desde donde pueden resultar la estrategia de relaciones comunitarias. Puede ser desde el ámbito de las... ¿cómo se llama esta parte, Roberto, que tú manejas muy bien, de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Puede ser también desde el ámbito del marketing, cuando las personas quieren comunicarse con una comunidad para vender algo, para posicionar algo, pero lo más importante es que la estrategia de relaciones comunitarias se amplíe y se maneje en toda la organización, porque como decíamos, cada persona tocamos a otra persona de la comunidad con la que estamos trabajando o con la que nos queremos relacionar. Entonces, independientemente de que existan distintas áreas, por supuesto, como todos, casi todos nosotros querríamos que relaciones comunitarias fuera un asunto de la dirección general de la organización. Para mí es uno de los asuntos más importantes de una organización cualquiera. Entonces, yo la pondría en la cabeza, en la dirección general, para que desde ahí se genere la estrategia de relaciones comunitarias, de relaciones públicas, de comunicación, de crisis, porque no es un asunto de pata o de mano, es un asunto de cabeza que tiene que permear hacia todo el cuerpo de la organización para que verdaderamente podamos generar esta relación armoniosa y esta relación de crecimiento con esta comunidad en la que estamos todos y que nos influye a la vez que nosotros influimos. Espero que les haya quedado. Gracias, Ale. Miren, les voy a hacer lectura y a ver, porque no va dirigido a alguien, esto es para todos los panelistas. Alzan la mano el que quiera contestar. Hola, soy Elizabeth. Es Exitam, es fundadora de consultoría de transformación e innovación. Dice, a pesar del tsunami de cambios, que me parece una manera de describir maravillosa,
Dice, encuentro que las compañías y personas están en shock y paralizadas. Esto no permite la generación y diseño de nuevas estructuras y negocios que faciliten el cambio y generen valor a través del mismo. ¿Qué opinan? Adelante, Roberto. Lo primero es que no estoy seguro si están en shock y paralizadas. Creo que después de una crisis estamos aprendiendo un camino que no se habían dado. Yo hablaba de mi experiencia en tecnología y pongo ejemplos. El consumo de tecnología se ha ido al 200% en crecimiento en los últimos 7 meses. Pero ¿qué pasa si yo era una empresa que no tenía laptops y tenía las máquinas de escritorio por modelo? Porque era más fácil controlarlas por los antivirus. Pues tengo que hacer una inversión en deshacer mesas para poner estas. ¿Qué pasa si yo no tenía implementado el trabajo móvil? Entonces, técnicamente no tenía la infraestructura para hacerlo. Entonces, creo que todas las empresas, y hay datos de esta crisis que están empezando a salir, de cómo evolucionó lo que llamamos transformación digital, que iba lentamente y de repente cayó un tsunami y tuvimos que correr o nos alcanzaba la ola. Entonces, hoy estamos como parados para decir, bueno, güey, ¿y dónde estamos? O sea, ¿a quién dejamos en el camino? ¿Para dónde vamos? ¿Quién sabe qué sigue? Creo que toda crisis se ve, y Vero puede profundizar más en eso, se ve en dos partes, como una oportunidad de crecimiento o realmente una parálisis. Yo creo que todo el mundo está evaluando, porque el tema es que se reinventó la sociedad, no fue un reset a la economía, o sea, se paró todo. En general. El cine hoy lo tienes que reinventar, el teatro lo tienes que reinventar, aquellos que somos fanáticos del deporte, la NFL empezó sin gente, pero empezó, y tienes al básquetbol todo el mundo encerrado, o sea, el mundo siguió, pero todos nos tuvimos que reinventar, y yo no tengo ni idea de qué va a pasar en el deporte, en la cultura, en la religión. Vemos misas por Zoom. A mí me ha tocado ir a rosarios por Zoom, donde acompañas espiritualmente a la persona que falleció y realmente estás de manera virtual. Entonces, creo que estamos reinventando la forma de ser de todo mundo. Entonces, creo que lo mejor está por venir, si me preguntas a mí. Perfecto. A ver, adelante, Guillermo. La pregunta está increíble y además ella se dedica a la innovación. Yo creo que hay que preguntarle, depende qué te salió en la rifa y cómo reaccionaste. Por ejemplo, habría que preguntarle a Amazon, por ejemplo, ¿no es cierto? Amazon, se disparó. Y otras empresas con poca resiliencia o poca capacidad para transformarse, pues están bajando la cortina. Pero, ¿por qué quiero tomar esta pregunta? Otra vez para hablarle a quienes nos están viendo, que son la audiencia. A ver, tú quieres hacer una ventaja competitiva, pero también quieres saber qué va a pasar con tu futuro. Entonces, hablaba hace rato de que queremos darte un arsenal de herramientas, pero de veras es que queremos que te vaya bien, porque con esas herramientas tú puedes ponerte a hacer esta innovación, renovar la máquina, inventar estrategias y posicionarte y convertirte tú mismo, tú misma, en una ventaja competitiva. Claro. Y que ayudes, por supuesto, con toda esta luz a apagar esa crisis, ese miedo, porque la acción cura el miedo, y entonces es aventarse, pero también hay que saber cómo. Ese es el tipo de cosas que queremos que tomes en cuenta, ¿no? Que ayudes a ser un agente de cambio y que todos salgamos de este asunto. Si empeora, mejora, también está en nuestras manos, ¿no? Gracias, Guillermo. Quiero irme, aquí tengo otra. Me voy a ir en orden según van llegando porque son muchísimas, ¿eh? Qué padre. Es padrísimo, se ve que hay mucha inquietud. Aquí va dirigida para todos, o sea que el primero que alce la mano responde. Hoy México no tiene comunicación. Vive un monólogo presidencial. ¿Cómo hacer para que todos seamos escuchados en el país, en una empresa, etcétera? A ver, no veo a los otros. A ver, Ale.
Bueno, yo quisiera decir dos cosas. Primero, que cada día más aprendemos que el futuro se escribe, o más bien, el presente se escribe desde el futuro y no desde el pasado. Que tenemos que empezar a ver hacia adelante y entonces planear en función de lo que queremos que pase y no de lo que ya pasó y de lo que aprendimos de las babosadas que hemos hecho antes, sino cómo quiero y cómo imagino este futuro. Y desde ahí yo les diría, yo te diría a esta interesantísima pregunta, sí podemos decir todos estamos ciegos, sordos, mudos. Creo que es precisamente desde el ámbito de la comunidad y de cómo nos comunicamos nosotros hacia adentro y desde dentro hacia el gobierno. Y hay que acordarnos una cosa, Estado no es gobierno, el Estado es pueblo, gobierno y territorio. Entonces, en la medida que cambiemos nosotros, que nos comuniquemos nosotros, que nos pongamos de acuerdo nosotros, porque a veces somos oposicionistas por sistema. Nos ponemos de acuerdo en algo y apenas salimos al patio y ya alguien está diciendo, ay, no, no era por allá, eso yo no quería eso. Entonces, ¿qué queremos nosotros mexicanos? En este caso, estás hablando de nuestro país, ¿qué queremos que pase? ¿Cómo queremos comunicarnos? ¿Qué queremos escuchar? ¿Y qué queremos? Mira, me pongo un plátano en la oreja, pero cuando me quito el plátano en la oreja para poder comunicar lo que nosotros, la sociedad civil organizada, yo creo profundamente en la sociedad civil organizada como un instrumento de cambio y de comunicación. Entonces, creo que no estamos tan sordos como a veces estamos quejosos, Guillermo, ¿verdad? Muy bien. Déjenme continuar con la siguiente pregunta que está, bueno, agárrense. ¿Cómo poder comunicarnos de la forma adecuada cuando en la actualidad una gran cantidad de personas que encuentro en diferentes ámbitos tenemos problemas de comunicación intrapersonal y poca higiene emocional? ¿Cómo ven? Adelante, Roberto. Esto es lo que encontré. Hay un fenómeno que tenemos que entender y creo que la tecnología ha hecho que explote ese fenómeno. Creo que hoy estamos viviendo una sociedad sobreinformada y el manejo de esa información no es igual a comunicación. Entonces creo que hay que ir a la raíz y primero decir, ok, sí somos una sociedad informada, todos sabemos qué pasó, todos, o sea, se muere un artista, pasa a Cancún y ahorita podemos decir y echarnos un cafecito y todos sabemos la nota del día. Yo tengo más de 50 años y yo me acuerdo que la nota del día hace 30 años, pues si no te soplabas 2 o 3 periódicos, tenías la parcialidad de lo que estaba pasando. Entonces, lo primero es que vivimos en una sociedad sobreinformada. Eso puede ser un riesgo para el tema de comunicación porque nos da una indigestión de esa información como para depurar y decir, bueno, ¿y eso está bien o está mal? La gran crisis de los medios tradicionales es que informaban. Pues yo me enteré de la muerte de Steve Jobs porque se cayó Twitter y todas las redes sociales. Y un periódico que quería hacer algo de Steve Jobs al día siguiente no podía decir, se murió Steve Jobs. Tenía que hacer un análisis del tipo y lo que hizo y todo, porque entonces no había un valor. Creo que el reto que tenemos es cómo logramos que la comunicación permita una buena digestión de la información. Porque si no, nos vamos a indigestar. O sea, es demasiado lo que hay que comer, las opciones. Yo cuando empecé a trabajar me acuerdo que tenía 5 correos a la semana y los traía el mensajero y era un memorándum con copia 4 o 5. Hoy si yo en un día no aparto 1 hora para revisar correo y recibo 150 por día, el fin de semana tengo que trabajar solo para ver correo. No estoy hablando del call to action que genere ese correo. Entonces sí estamos hoy en el paradigma de información y comunicación y tenemos que separar que no es lo mismo. La comunicación permite digerir la información y la información es atascarnos. Entonces nada más entendamos ese. Y la otra parte, la crisis de comunicación que mencionó en la pregunta, creo que es por eso. No es que no haya una higiene, necesitamos un tiempo como para decir, a ver, voy a decantar esto. Entonces, a lo mejor me salgo 2 horas de Twitter para pensar el último tweet que puso alguien al que estoy siguiendo.
Pero si yo entro en esa discusión de Twitter y luego me voy a YouTube y luego comento en mi Facebook y luego quiero ir a mi LinkedIn y a qué horas trabajo y entonces ya llego de malas a chambear y a la junta y salgo de la junta a querer opinar de todo, es una locura. Claro. Entonces sí hay que hacer una pausa para comunicarnos haciendo una digestión de esa información. Perfecto, muy bien. Aquí hay otra. Ojalá digo, si tienen tiempo, nos podemos quedar hasta las 10 de la noche. Mi pregunta va dirigida a Alberto. ¿Cómo se puede generar un crecimiento a través del área informática virtual dentro de una empresa? ¿Cómo generar un cambio de pensamiento si los directivos están en fase de aturdimiento mediático de crisis? Qué buena pregunta, Vero. Partamos de la base que lo que hay que entender hoy en día, que lo más importante es un criterio en digital. Pasamos en los años de tener accesos a la tecnología que quizás solo las grandes corporaciones podían acceder, por ejemplo, a un administrador de base de datos, es decir, un CRM, que quizás costaba $50.000 antes, hoy cuestan $3 al mes. Entonces el acceso está. El gran desafío que tenemos, sobre todo siendo sociedades latinoamericanas, es justamente crecer en el criterio. Muchas empresas, inclusive me animo a decir empresas de gran tamaño, trabajan con community managers pensando que eso es tener una estrategia digital, y lo que se hace es entender de que un nivel operativo te tiene que resolver un nivel estratégico. Además, está lo que es la coyuntura alrededor de que el digital cambia todos los días, ¿no? O sea, cada día hay una novedad nueva que te obliga a innovar, y en los últimos tiempos, como dije en la introducción, hubo restricciones a lo que era el acceso al volumen de comunicación que se puede tener desde las redes sociales, por ejemplo, que son grandes activos de comunicación hoy para cada empresa o corporación. Si nos siguen 100 personas, hoy 5 solo van a ver lo que es tu comunicación. Pero ¿quiénes son esas 5 personas? ¿Son quienes realmente te interesan que les llegue el mensaje? ¿O son tus amigos porque siempre te dan likes, entonces siempre te van a estar viendo los mismos? Ahí está un poco la responsabilidad para las personas que tienen toma de decisión, de entender que el armado de una estrategia en digital, y en especial de comunicación, parte primero de localizar las audiencias. Refuerzo mucho este tema porque veo que hay un costo de oportunidad muy grande en donde las empresas hoy producen, pero luego no saben si les llega el mensaje a quien le tiene que llegar o no. Entonces, como una recomendación general, es mucho criterio, entender que se necesita no solo un área de comunicación o de marketing digital, sino que el digital ya es transversal a toda la empresa. Existe una posición gerencial que en los últimos años tomó mucha posición, que es el CDO, que es el Chief Digital Officer, y es importante darle su lugar para que se puedan trabajar estrategias y que no todo caiga bajo una responsabilidad de a nivel operativo. No sé si eso responde, pero yo creo que el criterio es hoy en día el gran desafío que tenemos desde las posiciones de liderazgo en Latinoamérica. Excelente, muy bien. Pues hay muchísimo interés y qué bueno, me da mucho gusto. Acuérdense, todos estos temas, todos los panelistas son expertos en estos temas, entonces yo creo que hay mucho que platicar. Ojalá tengamos más oportunidad. Tengo aquí una que va dirigida a todos, pero en especial a Alejandra. Dice, soy Olivia Bringas, directora de Tierra y Turismo, que es una consultoría en turismo. Dice, si se habla de una crisis constante, como lo señaló Guillermo, entonces, ¿cómo podríamos vivir en esta crisis? ¿Hasta cuánto y cuándo estaremos preparados? ¿Qué se ocuparía para adaptarnos a esta crisis que se ve duradera? Muchas gracias, Oli, tienes toda la razón, esta crisis ya se nos salió del rango normal. Platicaba el otro día con Vero de cómo esto es lo más peligroso de la crisis, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parábola de las ranas que cuando entran al agua hirviendo saltan voladas y no se mueren? Ahora estamos en un agua que se sigue calentando y nosotros estamos dentro de esta
pues dentro de esta crisis, y de pronto nos estamos acostumbrando a la crisis y como acomodando a la crisis. Y esto es muy peligroso porque si no nos movemos a tiempo, podemos terminar hervidos dentro de esta crisis. Hace mucho tiempo, tú sabes, Oli, a mí me tocó trabajar en la estrategia de turismo hacia el 2020 que hicimos en 1999. Para la Secretaría Paleolítico inferior. Paleolítico inferior, en el siglo pasado, en el milenio pasado. Bueno, en ese entonces decíamos hay tres cosas de las que podemos estar seguras: la intensidad del cambio, la velocidad del cambio y la incertidumbre. Creo que lo que está pasando ahorita con esta crisis es que se ha exacerbado la crisis, es que se ha exacerbado el cambio tecnológico, el cambio al que tenemos que dar. Desde mi punto de vista, lo que realmente tiene que pasar, y no tenemos que acostumbrarnos a la crisis. Como dicen los doctores, que algo te duela no es normal aunque te duela siempre. Lo que tenemos que hacer es como salir fortalecidos de la crisis, observar todo el tiempo cada cosa que está pasando, cada pequeño cambio, como les decía hace rato con mi parábola de la mesa de billar. ¿Quién ahí viene? ¿Qué bola se acerca? ¿A cuál le doy? ¿Cómo me salgo de esta crisis? Y crisis, decía Guillermo, crisis es cambio. No le tengamos miedo a la crisis. Creo que la paranoia y este miedo es lo que verdaderamente nos está haciendo un enorme daño, y lo que tenemos que hacer es observar, comprender y decir, ¿cómo salgo fortalecido de esta crisis, de esta olla, cómo salgo de la crisis, no cómo me quedo en la crisis? No sé si están de acuerdo, colegas, pero creo que es una pregunta que da para mucho. Claro, claro. Se nos está acabando el tiempo y todavía tengo muchas preguntas. Voy, si me los permiten los panelistas, se los voy a enviar para que podamos solicitarle al ITAM una segunda oportunidad, porque creo que el interés está terrible. Bueno, está buenísimo, no terrible, buenísimo. De hecho, como última pregunta, dice, hablando de lo que nos estaba mencionando Alberto, dice, utilizando las herramientas digitales, ¿qué preguntas apropiadas se deberían de hacer para saber el sentir de la comunidad y saber qué proyectos implementar por medio de un análisis de datos? Bien. Ándale. Es una buena pregunta. Creo que justamente el análisis de los datos en digital, de lo que es un proceso de comunicación, puede enriquecer todo lo que es un planeamiento. Hay distintos niveles. Podemos hablar de un nivel de lo que se llama awareness, del dar a conocer, que básicamente se va a estudiar toda la parte más técnica de cuántas personas lo vieron, quiénes son esas personas, de cómo puedo hacer subgrupos de esas personas, si hubo frecuencia. Luego viene lo que es un segundo estadio que tiene que ver con el sentimiento, digamos, que es cómo interactuar frente a ese mensaje y qué nivel de análisis según los tipos de formatos y demás se puede trabajar. Luego está lo que es la conversión, que es qué objetivo se buscó con lo que es el plan de comunicación. Se buscó generar tráfico, se buscó generar algún tipo de acción específica, y se puede ir midiendo para justamente retroalimentar y que ningún estadio de lo que es un plan de comunicación quede sin insights de data, de Big Data, para poder comprender y sustentar lo que es un plan. Creo que justamente en mi módulo se va a poder trabajar y entender todos estos puntos. ¿Ok? Así que, obviamente que todo el mundo está invitado, pero es muy importante entender que cada pasito que damos en digital, por detrás hay una métrica. Claro, excelente. Bueno, última pregunta, panelistas. Ahí va para todos, ¿eh? ¿Cómo afrontar el tema de crisis de comunicación si la sociedad no cuenta con las mismas oportunidades y herramientas para tener acceso como computadoras e internet? Gracias. A ver, adelante, Guillermo. Había una vez unos niños muy pobres
que eran muy buenos para las matemáticas, les gustaba armar cosas, y un día un profesor que era un rebelde de una escuela de un estado bien pobre consiguió inscribirlos a un concurso de la NASA. Los niños llegaron a este concurso inhibidos, porque la mentalidad nos decía que ahí habían muchachitos, otros 120 muchachos alemanes de Estados Unidos, de Japón, etcétera, en un concurso que fue real, se llamó Mars Tracker Global Teen Summit, construido en 6 categorías. Estos niños ganaron 3 de las 6 categorías contra los otros 120 niños, y una de ellas era robótica. ¿Por qué les cuento esto? Porque cómo salir fortalecidos de la crisis tomando la decisión. O sea, no tenemos que pensar en lo que no tenemos. Es cómo hacemos lo mejor con lo que tenemos. Tú puedes tomar una decisión, por ejemplo, de ver este webinar o de estudiar con nosotros o en cualquier otro lado, pero es tomar la decisión. Porque eso que les digo de los niños, esta gran crisis es una gran oportunidad para México, porque si un pueblo es resiliente y con capacidad de inventiva, que es por la cual estos niños bien pobres ganaron en la NASA, es porque tenemos esa capacidad de adaptar, de inventar, de recrear con nada, con un clip y un masking tape. Eso nos puede disparar hacia arriba. ¿Cómo se cura el miedo? Ya lo dije hace rato, tomando acción. La acción cura el miedo. Entonces tú puedes hacer la diferencia. Si tú estás viendo esto, igual dices, bueno, ¿yo qué voy a ganar? Es el mismo razonamiento de un votante. ¿Qué gano yo si voto por ti? Entonces es lo que podemos ir aprendiendo. ¿Qué vas a ganar tú? Justamente eso. O sea, la capacidad de hacer la diferencia para transformar tu vida de aquellos cercanos. Y si todos lo hacemos, pues imagínate, que se agarre el mundo, ¿no? Claro. Bueno, última pregunta. Y esa está buenísima y es para todos ustedes. Es más, no es para todos, es para cada uno de ustedes. Dice, si cada uno de los panelistas pudiera indicar desde su experiencia una sola competencia a fortalecer, ¿cuál sería? Resiliencia. Adelante, Roberto. Yo pondría reskilling. Tenemos que aprender nuevas competencias. Tenemos que aprender a aprender. Claro. Muy bien. Resiliencia, a ver. Resiliencia, claro. Claro. En mi caso, creo que me enfocaría justo a lo que platicábamos, ¿no? El hecho de que tenemos que usar más recursos de comunicación, no quedarnos en los básicos, sino buscar nuevas formas de acercarnos a todas las audiencias y de, creo que al final fortalecer eso, ¿no? Fortalecer o darnos cuenta de que no podemos comunicar siempre en la misma forma y que a lo mejor una vez puedo hacerlo hablado, otra vez lo puedo hacer escrito, otra vez lo puedo hacer en video, etcétera. Y eso al final te va a permitir llegar a mucho más gente, ¿no? Es creo que una... Excelente, excelente, cierto. Ale. Bueno, estoy apunte y apunte porque estaba de acuerdo. Resiliencia me la ganaron, reaprendizaje y me la ganó Roberto. Y bueno, finalmente retomo lo que decías, Guillermo, la acción cura el miedo. Creo que si hay algo que tendríamos que hacer, la acción cura el miedo. Y la verdad, el amor también cura el miedo. Hoy hablamos de love. Love is a marketing strategy. En inglés no suena tan cursi, en español parece cursi, pero hablar de amor es hablar de comunidad, de aprender a vivir juntos, en sociedad, aprender a esto que nos está enseñando la crisis, que lo que yo hago le afecta a todos y lo que ustedes hacen me afecta a mí. Entonces creo que aprender a vivir juntos, me quedo con esa ya que me ganaron las otras que tenía ganas de decir. Muy bien. Alberto. Estamos en red. Estamos en red. Yo creo que es muy importante salir de la zona de confort, donde quizás, o sea, quiero abreviar un poquito lo que compañeros... Y eso está respondiendo alguien que también preguntó que ya no, esto de la crisis ya es una zona de confort. Sí, porque nos obligó a ir hacia adentro de nosotros, digamos, pero creo que hay que salir de la zona de confort, desafiarse, emprender, inclusive cuando tengamos un trabajo asegurado, hoy hay que emprender sobre lo que es un trabajo fijo, y sobre todo creo que el piloto automático no funciona más, digamos. O sea que
pero en comunidad. O sea, yo creo y soy positivo que justamente que de esto podemos salir en comunidad, aunque el mensaje hoy sea de estar aislados. ¿Me explico? Sí, excelente. Bueno, pues hemos llegado al final. Les agradezco muchísimo. En primer lugar, le agradezco al ITAM este apoyo, este impulso. A los asistentes, muchísimas gracias por su confianza, por su interés. A los panelistas también por compartir con todos sus conocimientos, por poner pasión e interés. Y bueno, pues simplemente para cerrar, les recuerdo a todos los asistentes pueden tener más información acerca del diplomado, no nada más sino de todos los que ofrece el ITAM, en la página de Facebook, que es la que tengo en mente, que es la página de Facebook, Diplomados, ITAM Diplomados, y ahí van a aparecer todos los diplomados en orden cronológico que se están ofreciendo. El nuestro, que se llama Comunicación y Manejo de Crisis, dará inicio el próximo 4 de noviembre. Y estamos a sus órdenes. Un abrazo cariñoso para todos y muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Un aplauso para la audiencia, ¿no? ¡Claro! Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mucho éxito.